Japón es un gigante en lo que a poder económico, comercial y tecnológico se refiere. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país estaba en ruinas. Después de los bombardeos masivos americanos, incluso el uso de las armas más terroríficas creadas por el hombre. Aún así, en apenas un par de décadas, Japón no solo se recuperó, sino que alcanzó un nivel económico inimaginable para los japoneses del Japón Oye, eso imperial es anterior a la cierto. guerra. El país Japón, nipón se coronó entre las... Japón se convirtió en una potencia luego de ser bombardeado. Con razón, cuando dicen bombardeo en Perú, no nos desean el mal. No desean que seamos de los potencia países más mundial. desarrollados del mundo en lo Ah, que se llamó el milagro económico vale, japonés vale. de la posguerra. Todo esto teniendo un país de recursos muy limitados. Con Pero las razón. capacidades industriales de este país dejaron al mundo sin palabras. Y gracias a la inventiva de su gente, el Japón de la segunda mitad del siglo XX ha estado al frente en lo que a los últimos avances tecnológicos se Sí, refiere. eso es Uno de verdad. los campos en los que este país sobresale sobre el resto es el campo de la robótica, Ok, ok, ok. especialmente en el Sí. campo de los androides, o autómatas que no tienen un objetivo de cumplir una función de montaje industrial, sino que están enfocados en servicios. Lo que ocurre es que ya desde los años 70, los japoneses pensaban que los autómatas Sí. del futuro debían tener un aspecto más humanoide, para hacer que los usuarios se sientan cómodos al ser atendidos por una Igual, máquina. cómodos, Pero fue en esta cómodos. década cuando el Mm, robótico e ingeniero Masahiro Mori descubrió algo sorprendente y bastante siniestro a la vez. Mori era el encargado de dotar a los androides simples de una Uy, apariencia no. más humana, y ver la reacción de varios sujetos de pruebas hacia estas entidades robóticas con rasgos Qué humanos. creepy. A medida que Mori observaba los modelos con los que los voluntarios tendrían que interactuar, el ingeniero comenzó a sentir una sensación de desasosiego, como si la energía de la sala hubiera cambiado. Sí, Esa ¿no? sensación de estómago instintiva O que sea, parece decir que algo anda muy mal. Mori lo atribuyó al síndrome del creador. imagínense, muchachos. Tienen ahí alguien con una figura humana, pero que no es humano, obviamente. Te sientes en el temor que te vaya a hacer algo. No sé, es como un instinto, creo. Creencia de que no importa lo bien que lo hagas, siempre pudiste hacerlo mejor. Pero cuando comienzan las pruebas, los resultados hablan por sí solos. Una mayoría aplastante de los sujetos de pruebas dicen no sentirse a gusto con los robots, especialmente con aquellos con rasgos más humanoides, lo cual chocó a los investigadores, ya que el Pero objetivo de ¿por estos qué? robots ¿Por humanoides qué? en principio era hacer sentir a los usuarios más cómodos, pero resulta que son los robots con rasgos más mecánicos los que la gente prefiere antes que aquellos con rasgos humanoides. Cuando se les preguntaba a los sujetos sobre la razón de su decisión, comentaban que cuando interactuaban con los robots más antropomórficos, un sentimiento de peligro inminente les asediaba. Sí, Ante ¿no? toda Es como lógica, algo. sentían Ay, como si que. aquella máquina de programación simplísima fuera a ¡No saltar fue sobre Jasker! ellos ¡Me en cualquier asusté! momento. En las declaraciones una palabra se repetía una y otra vez. Bukimi. Y así es como nació la hipótesis antropológica más controvertida y a la vez espeluznante. Bukimi no Tani, el valle inquietante. Acompáñenme a este vídeo El donde valle exploraremos a inquietante. fondo esta hipótesis y las explicaciones más interesantes y perturbadoras que intentan dar respuesta a este rompecabezas macabro de nuestro cerebro. O sea, puede ser como algo, digo, algo de que lo ves con forma humana, pero sabes que no es humano y te genera esa inquietud. Pucha, ya ves la rana. El señor Masahiro Mori publicó un ensayo acerca de los descubrimientos en una revista japonesa de los años 70. Es muy difícil encontrar una versión original, pero el gráfico de este artículo ya es reconocido por muchísima gente. Según este gráfico, y por lo general, cuando un ser comienza a tener rasgos antropomórficos entre comillas, nuestra Ujú. afinidad hacia ellos es mayor, como ocurre con la mayoría de mamíferos, aves e incluso con muchos reptiles y Se anfibios. parece a mi Dos ojos primo con ese. pupilas, cuatro extremidades, una parte que podemos considerar como nariz. Del mismo modo, nos sentimos muy incómodos frente a un ser que apenas tiene similitudes con nuestra anatomía, Claro. como lo que ocurre con los insectos, ojos compuestos, múltiples apéndices, élitros, exoesqueletos, antenas. Pero llega un punto donde esta regla se rompe. Es entonces cuando llegamos al valle Ah, inquietante. Una entidad se comienza a parecer excesivamente a un humano, pero todavía no ha alcanzado un grado de imitación vamos, mano, suficiente añade tus para datos hacerse relevantes. pasar por un humano. No sé, con que yo siento que sí te daría miedo estar, o sea, tener algo muy humano cerca. Menos a los tipos que compran. No, no, mejor no digo nada. Porque he visto unos tipos, he visto imágenes de unos tipos cargando unas cosas que parecen. No, mejor, continúa. Es por ello que los maniquíes, excesivamente realistas, las muñecas de porcelana, las malas animaciones Sí, 3D unas y los muñecas, unas animatrónicos muñecas. nos generan una sensación de rechazo Pero no creo que que eran de seguramente ya porcelana. habéis experimentado. Por algún motivo desconocido y contra cualquier lógica, cuando observamos algo como esto, sentimos ese escalofrío bajando Ay, por nuestra columna sí, sí, vertebral, sí, sí. sudores fríos y nuestra amígdala mandando señales de alerta a todo nuestro cuerpo.
como si la parte más primordial de nuestro cerebro nos estuviera diciendo: prepárate, porque es hora de salir corriendo. Otro dato al que se hace Sí, como mención en diciendo, este no es estudio humano. es que el movimiento es igual de importante al aspecto físico en lo que al valle inquietante se refiere. Todos los animales, nosotros incluidos, tenemos una especie de lenguaje no verbal, gestos, movimientos, Claro. posiciones o expresiones faciales que indican ¿Ustedes a saben, nosotros. muchachos, que los gatos cuando maullan, o sea, solo maullan para comunicarse con nosotros? Entre ellos tienen otro como lenguaje como tal, que no son los maullidos, pero son algo un poco más liviano que un maullido. No sé. Seres vivos de su entorno, De su hecho, estado de ánimo o intención. Estas reacciones ocurren naturalmente y son tan difíciles de controlar que los que son capaces de no mostrar pero intención sí, los alguna diferentes poseen especies una especie tienen, de superpoder, la cara de póker o poker face. Mori bueno, menciona que la incapacidad de los androides de moverse de una manera natural es un factor importantísimo en el Valle Inquietante. Da igual lo bien logrado que sí. esté el androide, los movimientos erráticos o artificiales nos generan incertidumbre y sospecha. A Ay, pesar de que sepamos que se trata no sé, simplemente da de una unas máquina cosas, ¿verdad? limitadísima, nuestro cerebro lo interpreta como un peligro. Este ser que parece humano no lo es. Y lo peor de todo, por algún motivo está intentando hacerse pasar por un humano. Mori pone como ejemplo lo ocurrido en la Exposición Mundial de Osaka del año 1970. Creo que debe ser un miedo primordial de cuando éramos, o sea, cuando no habíamos evolucionado como tal. Debe haber algo parecido a nosotros que era muy peligroso y se habrá extinguido con el tiempo, pero que parecía muy humano. Por eso debe Uno de los ser un miedo puntos fuertes de la exposición eran metido varios en ejemplos de nosotros. robots de aspecto y facciones muy realistas. Uno de los robots ¿Cuál tenía es la búsqueda del humano por uno igual? Pero a su vez el temor de no ser los únicos. Sí, sí, pares de sí, músculos eso. artificiales en la cara, al igual que nosotros, que le O permitían imitar sea, expresiones te hace humanas. sentir que no eres El el único diseñador comentaba que que algo tan simple como una puede ser, sonrisa es una secuencia compleja de contracciones y deformaciones de no los sé, músculos. En esta muy secuencia, tétrico. la velocidad es vital. Cuando la velocidad de la sonrisa se ralentiza a la mitad, algo que podría haber sido una sonrisa agradable se convierte en una expresión siniestra. Sí. Una bastardización de algo tan humano como es sonreír. En el estudio, Pucha, Mori ya no llega pues. a ninguna respuesta definitiva de la razón de esto. Cuando uno Al éramos ser una un sola estudio especie. enfocado en Ajá. la robótica, se concentraba más en intentar Hubo, creo solventar que este un problema de tiempo. diferentes maneras. Aún así, el señor Mori, sin entrar en muchos detalles, Hubo un tiempo, creo que cuando convivían los Homo sapiens con los neandertales. Capaz había una guerra, no sé, entre esas dos especies, sí sí. que nos da una pequeña reflexión final acerca de esta Y capaz sensación sí del lo Valle hubo. Inquietante. Creo que hay un secreto muy profundo en esta figura llamada el Valle Inquietante. ¿Por qué estamos equipados con esta Era extraña otra especie de sensación? humanos de la ¿Es prehistoria que algo vivió con esencial el para los Homo, seres humanos? pero que desapareció. Ajá, Todavía no justamente es los neandertales, eso, como he tal. considerado estas preguntas en profundidad, pero no tengo duda alguna que es una parte esencial de nuestro instinto de autopreservación. Este instinto integrado en nosotros de temer a aquel que se parece a nosotros, pero que obviamente no lo es, debe tener unos orígenes antiquísimos. Y a lo Ay, largo no. de las últimas décadas, muchos han tratado de buscar una respuesta Pucha, lógica a este diablos. fenómeno. Entre las más Eros aceptadas sapiens. está en la creencia de que esta sensación del Valle Inquietante es una estrategia evolutiva que nos hace evitar a aquellos con defectos genéticos, a aquellos individuos que hacen peligrar al grupo. Al igual que algunas aves en épocas de escasez de alimento deciden sacrificar a un No, polluelo más no débil para sé. evitar que el resto de la nidada mueran de hambre. Aún así tenemos Puede registros de ser. fósiles de discapacitados en la prehistoria que eran cuidados por el grupo, como una chica de la Arabia Claro. prehistórica que a pesar de padecer una enfermedad que impedía sus movimientos, similar a la polio, sobrevivió hasta los 18 años. Y según parece por huecos en sus dientes, algo poco Mm. común en una persona tan joven, esto sería resultado de consumir mucha fruta. Es decir, que sus familiares la mimaban alimentándola con dátiles y otros tipos de alimentos Ah. azucarados para hacerla feliz. Otra teoría O similar a sea, la sí, anterior cuidado, y que ¿no? tiene Esa teoría conexión de con los no. movimientos antinaturales que hemos mencionado antes es que el Valle Inquietante nos hace evitar a gente con enfermedades contagiosas que les hacen actuar de forma extraña. Ya desde antes de que se les pudiera considerar humanos, nuestros antepasados tuvieron que estar dotados del mecanismo de evitar y Sí, aislar a ¿no? aquellos que O portaban sea, debe enfermedades mortales. haber Un un ejemplo mecanismo. clarísimo es la rabia, que es lo más parecido a un virus zombie que existe en la realidad. Esta horripilante enfermedad afecta al sistema nervioso de los mamíferos y los síntomas La son muy rabia. reconocibles: espasmos Pero, musculares, muchachos, antes de continuar con los siguientes datos de la rabia, que capaz posiblemente Tyson diga. Cole dice, paz. Puta madre, paz. Pasos machos, ya. Bueno, dato de la rabia, que la rabia es la enfermedad con 99.99% de mortalidad. Porque prácticamente cuando tienes la rabia no hay síntomas. Hasta que ya es muy tarde cuando ya presentas síntomas. Ya no, estás muerto ya. Por eso cuando les muerda un animal salvaje o un animal de la calle, vayan a vacunarse contra la rabia para así evitar fallecer.
salivación. Me lo banean a ese. Efectos que recuerdan bastante De la- a los movimientos artificiales de los robots o animaciones por ordenador que hemos visto antes. En otras teorías más perturbadoras mencionan que este efecto del Valle Inquietante es el resultado de nuestros encuentros con seres que se parecían mucho a nosotros, pero que en realidad no eran nosotros. Es decir, otros homínidos, con los que compartimos el mundo por mí. O sea, como tal, cuando te muerde un animal salvaje y te pasa la rabia, vacunándote te salvas con la vacuna y eso, pues. Pero tiene que ser a tiempo. Pero la tasa de mortalidad es alta porque cuando ya tienes los síntomas, ya tienes la enfermedad como tal, ya, bueno, solo 3 personas, 4 no, creo que incluso una nada más. Miles de años en los No, albores de la no sé humanidad. muy bien el Entre dato, estos pero otros es homínidos una se enfermedad, la encontraban enfermedad algunas especies más... antiguas que consiguieron sobrevivir hasta la aparición del Homo sapiens, como es el caso Espera, del espera. Homo erectus, Homo Espera, floresiensis no. y el Homo naledi. Esperen bien. Ya está en la parte de los Homo erectus. A ver. El Valle Inquietante es el resultado de nuestros encuentros con seres que se parecían mucho a nosotros, Eso es lo pero que en le realidad decía. no eran nosotros. Claro. Es decir, otros homínidos, con los que compartimos el mundo por miles de años en los albores de la humanidad. Entre estos otros homínidos se encontraban algunas especies antiguas que consiguieron sobrevivir hasta la aparición del Homo sapiens, como es el caso del Homo erectus, Homo floresiensis y el Homo naledi, cuyo aspecto, desde el punto de vista de un humano, sería siniestramente parecido a nosotros, pero con facciones y plan corporal más animalista. Pero nuestra Claro. convivencia con estas especies fue muy breve y en zonas muy Sí, la rabia se sufre un montón. concretas y aisladas. En cambio, hubo otras dos especies del género Homo con las que convivimos por un largo tiempo, para bien y para mal. Estos siniestros primos nuestros no eran otros que los bien estudiados neandertales y los más misteriosos ¿Ves? denisovanos. Los Estos otros neandertales. humanos de Eurasia no eran el estereotipo de estúpido hombre de las cavernas, eran mucho más parecidos a nosotros de lo que imaginamos. Conocían el fuego, realizaban enterramientos, confeccionaban ornamentos y joyas hechas de hueso y piedra, y tendrían una especie de lenguaje primitivo. Pero también tenían algunas inquietantes diferencias físicas que pondrían de los nervios a nuestros antepasados. A pesar de ser de menor estatura, como muestran sus densos huesos, tendrían una complexión mucho más robusta y musculosa que nosotros. Es Seguro decir, habrá habido en una pelea cuerpo a cuerpo guerra. no tendríamos nada que hacer. Sus rostros eran chatos de narices anchas, para poder respirar mejor en el frío clima de Eurasia. Sus cráneos eran gruesos con cejas prominentes. O sea, era una guerra y su antigua, mandíbula, capaz. con dientes el doble Por de eso se grandes y más tenía gruesos. miedo. La única Mi ventaja física tío que los dice. humanos podríamos tener contra los neandertales es que los Homo sapiens serían mejores lanzando proyectiles gracias a nuestros largos brazos. Y como Eso muestran sí. contusiones, fracturas e indicios de impactos en los huesos tanto de Homo sapiens como neandertal, se dio el conflicto entre estas dos especies, tanto en Europa como en Asia. Y también se debe mencionar los huesos con marcas de cortes que son prueba de canibalismo y predación de humanos por parte de los neandertales y denisovanos. Así que es probable O sea, que el Valle Inquietante sea una característica genética que ayudaba a nuestros antepasados a evitar a estos otros humanos, debido al peligro que representaban. tiene sentido, muchachos. Claro, pues sí, o sea, si entre esas especies cuando morían se los comía, nosotros como especie desarrollamos un miedo a las cosas que se parecen a nosotros, pero que no eran nuestra misma especie como tal. Porque capaz veían cómo eso se comía entre ellos. El encuentro entre estas dos especies fue una especie de guerra constante. Mano se originó por el miedo a los Nek. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver, el Neandertal, si lo comparamos, era más fuerte físicamente y más resistente, pero era menos en comparación y se tiene la teoría de que murieron en la obra nuestra por endogamia. Sí, eso es lo que... dependiendo de las relaciones entre lo diferentes que grupos, pero está también viendo. es evidente que un conflicto contra estos otros homínidos sería terrible. Otra característica de los neandertales es que tenían unas cuencas oculares mucho mayores a las nuestras, así que en principio verían mejor que nosotros por la noche. Uno podría ponerse en la piel de los antiguos humanos siendo atacados por la noche por un grupo de extraños seres de aspecto humanoide y con fuerza sobrehumana. Y es cierto que las poblaciones Silencio, baneado. de Eurasia o la gente que desciende de este continente tienen entre un 2 y 4% de ADN neandertal. Pero eso no quiere decir que estos genes neandertales sean el resultado de relaciones afectivas entre las dos especies. Y puede que en realidad esta parte de neandertal dentro de nosotros sean el resultado de otras actividades de guerra que ya os estaréis imaginando. La razón de la extinción de los neandertales es tema de discusión, pero la gran mayoría de arqueólogos y paleontólogos coinciden que más que una especie de especicidio llevado a cabo por nuestros ancestros, la desaparición de estos primos nuestros fue un proceso natural. No hace mucho el bot, muchas especies animales de la época, como una repentina solo era para glaciar momentos devastadora causada por una necesarios. erupción volcánica, nuevas enfermedades, o el hecho de que se enfrentasen a un problema de endogamia debido a que vivían en grupos familiares reducidos. Aún así, las experiencias traumáticas colectivas de nuestra especie con estos semihumanos habrían impregnado nuestro cerebro con el llamado Valle Inquietante.
Pero existe otra teoría más oscura acerca de los orígenes Hay otra prehistóricos más, del a ver, a ver. Vallecquitante. Según esta otra aproximación, este efecto no sería el resultado de nuestros encuentros con otras especies de homínidos, sino de algo mucho peor. Un animal, un ser, que no es que se pareciera a los humanos, sino que habría evolucionado para tratar de imitarnos en la oscuridad de las noches primitivas, para ¿en atraernos, llamar serio? nuestra atención y hacernos Ay, dudar que... por un oh, segundo valiosísimo en el que podríamos haber comenzado a correr, antes de abalanzarse sobre nosotros. Ay, A no. merced del miedo, la humanidad sobrevivió. El cuerpo Los invadió con adrenalina, furros, ahogando dice. nuestra fisionomía, poniendo nuestro cerebro entre las horribles opciones de huir o luchar, Tal vez, por poniendo eso la le humanidad tenemos miedo. alerta al enfrentarse a la muerte, intentando preservar nuestros genes. No había razón alguna para este rasgo grabado en nosotros, de por qué temblábamos al encontrarnos con lo que llamábamos perturbador, pero que no suponía un peligro Claro, algo real. perturbador. Varado entre los Sí. precipicios de la seguridad y el peligro, cuando el cerebro lucha desesperadamente por responder, al valle en el que el parecido inexplicable hierve, como si se burlase de sus propios instintos. Los tacos que tenía Nos que aferra, un ver. vestigio de una era en la que nuestros ancestros los necesitaban desesperadamente para sobrevivir. Algo Voy a que la tener evolución pesadillas, descartó, muchachos. como nuestras muelas del juicio, como si quisiera mantener oculto algo aterrador de nuestros orígenes, para esconder las atrocidades de la antigüedad. Antes de la agricultura, cuando los humanos cazaban y recolectaban, cuando Ay, el nuestro sur. destino pendía de las manos de nuestra amígdala, cuando la oscuridad de la noche descendía sobre la tierra y hacía temblar nuestras piernas e ¿Qué es imploraba que eso? comenzásemos a Los correr, sonidos que porque en estos pone tiempos son lo que antiguos, más los humanos todavía no cosita da. sabíamos que lo inquietante era sinónimo de peligro, de algo que cazaba en la oscuridad, Hijo de buscando su sangre de putísima presas. madre. Me una asusté con el máscara sonido. familiar, el rostro de un antiguo Apex, contra el que la humanidad luchó, sin ayuda, tan solo con los consejos de nuestra hirviente amígdala, palpitando en percusión, Constant destilando adrenalina, XD02 salvando al humano dice, primitivo soy de la ese última cuando pelea me contra el despierto. mismo miedo. Puche diablos. Pues eso ha sido todo, una pequeña exploración de la teoría del Uy. Valle Inquietante. Espero que os haya gustado. Claro, El cómic acertamos del en final con una la carga de capaz. Marcus. Os dejo su Instagram Pero y las un enlace otras en la hay varias descripción. teorías. Echad un vistazo porque hace unos cómics y Están muy arte gótico bonitas. muy buenos. O sea, están Ya muy sabéis, buenas por las favor, teorías. Si os ha Perito gustado, dice, dad like, compartid los y suscribiros al búfalos canal. tienen sus depredadores, hasta dinosaurios tan grandes como el argentinosaurio tenía su depredador, y el nuestro, Para reflexionar, para reflexionar. Capaz hubo un depredador sí que imitaba acciones como el de los humanos, no sé. Capaz habrá extinto gracias a, bueno, gracias a cosas, pues podremos decir adiós, gracias a varias cosas del ambiente, no sé. Constant XD02 dice, el nuestro somos nosotros mismos. Sí, ahora actualmente los depredadores, bueno, no depredadores como tal, no, pero Bueno, ya nos vemos en el Bueno. siguiente vídeo. como les digo, Chau. el mayor enemigo de los humanos son los humanos. Y eso. Nuestros mayores Constant enemigos somos nosotros. XD02 dice, somos el líder de la cadena alimenticia. Así es, pero nosotros mismos somos los enemigos de nosotros mismos. Bueno.